Estamos de regreso en A la Medida y continuamos hablando de la unificación de Centroamérica. Y abrimos con esta pregunta: ¿cómo sería Centroamérica si estuviera unida? ¿Qué habría pasado si la República Federal de Centroamérica, fundada en 1824, hubiese perdurado? 200 años después de independizarse de España y de México, es decir, 2 siglos más tarde, en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, muchos ciudadanos se preguntan si una Centroamérica unida hubiera sido potencia económica, una nación sólida y próspera. Ante esta interrogante, expertos afirman que el bloque centroamericano sería mucho más sólido en economía y, por ende, aspectos como la seguridad y el desarrollo humano también sería mejor en la actualidad. Este es el tema que conversamos en este siguiente espacio y analizamos en conmemoración precisamente de la independencia patria y la independencia que hemos logrado los países centroamericanos, pero visto desde otra óptica, y esta interrogante respecto a ¿cómo seríamos, licenciado Rivera Clavería? ¿Cómo seríamos en Centroamérica si continuáramos con esta integración que se promovió en 1824 y los países que estamos tan cerca, pero con culturas tan diferentes en muchas oportunidades, con muchas similitudes, pero también con aspectos que han marcado la diferencia a lo largo de los años? En su opinión, ¿cómo sería una Centroamérica unida? Visualizo como una Centroamérica muy fuerte. Fíjese que cuando usted hace revisa los estudios que se han hecho durante muchísimos años de la posibilidad de una integración centroamericana hoy, que imagínese usted si eso lo hubiéramos hecho después de la independencia y no lo hubiéramos convertido en paisitos pequeños en el área centroamericana, hoy tuviéramos un comercio en el que estuviera involucrado alrededor de 50 millones de personas, una estructura territorial de no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados, y tendríamos una moneda unificada, tendríamos un comercio unificado, tendríamos una propuesta unificada ante el mundo, que no es lo mismo que países en lo individual se presenten a comercializar en el mundo, a que lo haga un país como lo podría ser Centroamérica, con esa extensión territorial y esa cantidad de personas que ya le indiqué. Y el mejor ejemplo lo tiene en México. Es decir, México lo que hicieron, el pueblo, todos se unificaron y al final lograron hacer un país grande que hoy por hoy es una potencia en Latinoamérica, aunque no nos guste, aunque nos dé envidia, pero de la buena. Creo que México es una de las potencias de Latinoamérica, y si usted revisa su historia, es similar a la nuestra. Por lo tanto, nosotros creo que tenemos la oportunidad de integrarnos en Centroamérica, y deberíamos de buscar la forma. Yo sé que muchos se ha hecho creer a los guatemaltecos que la integración centroamericana no sirve y no es funcional. Es un error. Si no, revise Europa. Europa en lo individual no podía competir en el mundo. Hoy, como la Unión Europea, compite en el mundo. Y los países se han desarrollado de una manera en que todos colaboran a la vez con todos. Y yo creo que eso es la clave del desarrollo en Centroamérica. Lo que pasa es que es más difícil porque el nivel educacional de países como los nuestros, y el nivel político de países como los nuestros, y el nivel económico de países como los nuestros es de mucho egoísmo y de mucha intransigencia. No hemos querido entender la importancia de esa unificación, que ojalá Dios la hubiera oído a usted y viniera desde los 1800 para acá. Licenciado Rivera, algo importante que usted mencionaba es este aspecto colaborativo que debe darse entre los países y no competitivo, y es lo que pasa en países como los nuestros, que estamos en un espacio en el mundo, en una región privilegiada. Claro.
tenemos salida hacia ambos mares, un área de paso que bien utilizada es un privilegio para los países que conformamos la región centroamericana, con unas riquezas naturales impresionantes que podríamos capitalizar fuertemente si pudiéramos realmente, como usted comentaba, en el caso de la Unión Europea, el colaborar entre los países para que los países puedan desarrollarse, algo que no se había logrado de manera individual. Hay esfuerzos que se hacen hoy por dar algunos resultados en cuanto a esta integración centroamericana. Claro. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera que no permiten que sigamos avanzando en esfuerzos como, por ejemplo, los que están haciendo la SICA u otro tipo de intercambios comerciales, de memorándums de entendimiento para contrarrestar actividades ilícitas en la región? ¿Qué cree usted que son esos aspectos que todavía nos frenan? Yo creo que el político. Yo creo que no se quiere entender que en la medida que estemos unificados vamos a ser una región fuerte. Y el mejor ejemplo lo tiene usted en los países que hoy por hoy tienen un peso específico en el área centroamericana. Por ejemplo, Panamá, por ejemplo, Guatemala, en la parte económica me estoy refiriendo, y posiblemente Costa Rica. Pero creo que el resto de los países tienen graves problemas económicos y políticos que no permiten y no entienden la importancia de unificarnos. Y a mí no me interesa quedar bien con nadie. Creo que el Parlamento Centroamericano juega un papel determinante si fuera vinculante. Lo que hay que hacer es una reforma a fondo para que efectivamente en los próximos años pudiéramos tener una Centroamérica unida, una Centroamérica unificada en la que las propuestas comerciales fueran una, la economía se fuera desarrollando de manera escalonada en toda la región, porque hay países que están mucho más desarrollados que otros, por ejemplo, Panamá, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, el resto necesitan todavía mucho más soporte que nosotros mismos, que tenemos graves problemas. Pero también creo que todo esto le daría un nuevo impulso y una nueva visión al área centroamericana. Y usted mencionó algo que se lo voy a terminar de complementar. Y es que la región centroamericana une el norte de América con el sur de América. Así es. Solo imagine un segundo lo que esta región significa claro, para unificar a todo mundo comercialmente. Es todo. Por eso le digo, el tema es político, pero creo que en los años venideros posiblemente pasarán algunas generaciones, pero hay que buscar esa posibilidad real para que el Centroamérica se unifique de una manera distinta o revisada conforme la Unión Europea. Yo no sé, se buscarán mecanismos que permitan esa unificación. Y precisamente, licenciado Rivera, vamos a hablar de un aspecto que tiene que ver con la integración centroamericana, como lo es la unión aduanera. Según representantes precisamente del sistema de integración centroamericana, SICA, la unión aduanera es un acuerdo comercial que contempla la eliminación de los impuestos o barreras arancelarias entre los países miembros precisamente de la Unión. Los países centroamericanos han tenido un retraso en su desarrollo frente a naciones de otras latitudes y según los expertos, si Centroamérica estuviera unida, podría conformarse un bloque más sólido ante los retos de la globalización. Sí, que hoy por hoy enfrentamos. Durante la celebración de independencia, los líderes de la región centroamericana manifiestan sus avances, los cuales, según los expertos, podrían ser mayores en beneficio de sus habitantes y con ellos se evitarían fenómenos como la migración irregular, entre otros. Este es un tema importante, licenciado, que hemos conversado también en otros espacios, el tema de la migración. ¿Cómo podría apoyar o frenar el fenómeno de la migración irregular entre los países centroamericanos si lográramos algún tipo de consenso de unión como región? Es que lo que sucede es que en la medida que Centroamérica se pueda unificar económicamente, en esa medida se va a desarrollar, porque las posibilidades son mayores. Usted tiene países como Panamá
que tienen un nivel económico, tal vez el mejor nivel económico en el área centroamericana. Desde luego, hay que hacer ajustes para que eso llegue a todos, a toda la región. Pero vuelvo a repetir, en la medida en que usted se presente en el mundo como un solo bloque, en esa medida va a poder llegar a acuerdos económicos y políticos con otras regiones del mundo que hoy por hoy nos ven en lo individual, pero no nos ven como una región que tiene mucho más peso político y económico en el mundo. Yo vuelvo a insistir, a uno no le puede gustar el Parlamento Centroamericano, es decir, y yo respeto a la gente que le guste o que no le guste, pero lo que hay que buscar son alternativas para modificar el Parlamento Centroamericano y que no sea un lugar en donde lleguen a descansar expresidentes o a cobijarse de la problemática que se genera en sus gobiernos, sino que sea un órgano vinculante que efectivamente sirva para proponer no solo una unión aduanera, sino la unión política, económica y social de Centroamérica, que redundaría en un beneficio muy grande para toda la región. No quiero ampliar ni agregar una palabra más a lo que usted ha citado también antes de ir a una pausa. Esa unión social, política, integral en la región centroamericana. Nosotros vamos a ir a un corte comercial, pero por favor no cambie, que regresamos en A la Medida.